Continúe bendiciendo grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice pues la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Normalmente cuando nosotros leemos el Apocalipsis, como si automáticamente el Espíritu Santo nos fuera a regañar, porque el Apocalipsis lo hemos como enmarcado en un libro solo de juicios. Pues no solamente es juicio, sino que también son advertencias, son consejos. Y bueno, vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, en el caso mío para explicar y en el caso de ustedes para entender. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la vida, por el amor, la oportunidad de estar hoy en este lugar exponiendo tu palabra, Señor. No sea mi pensamiento, no sea mi punto de vista, no sean mis conceptos, sea tu palabra, sea tu Espíritu quien habla, Señor, quien nos enseña en esta hora, Señor. Permite, Señor, que este mensaje llegue a todos los rincones y a los corazones que ha de llegar, Señor amado, aquí a los presentes. Bendícelos grandemente, Señor. Abre nuestro entendimiento e ilumina nuestra conciencia para poder comprender los misterios y las enseñanzas de tu palabra. Amén y amén. Bueno, ya estamos ahora sí cubiertos con la bendición del Padre. Hemos titulado, digo hemos porque con el Espíritu Santo somos dos, el Padre 3 y el Hijo 4. Dice, la Odisea, la última iglesia. Es la última iglesia. A veces nosotros pensamos que hemos nacido en el peor tiempo de los tiempos. En parte sí, y en parte es una bendición poder estar en estos tiempos que aún los profetas antiguos anhelaron conocer el fin de los tiempos. Murieron con esa curiosidad de cómo sería el desarrollo del Apocalipsis, el desarrollo del nacimiento de Jesús y toda esta etapa que ya conocemos. Para poder comprender un poquito sobre este tema, una principal, pero han habido dos dispensaciones. La principal es desde Adán y Eva en el huerto, la dispensación de la inocencia, cuando no teníamos pecado, éramos perfectos a la imagen, conforme a la imagen y semejanza de nuestro Padre. Esto fue antes de la caída. Luego vino una dispensación, es un lapso de tiempo, un periodo de tiempo. Entonces, en la antigua dispensación, que aún permanece, y estamos en la sexta, han habido tiempos de tiempos, antes de que existiera la Biblia en la tierra, antes de que existiera el pecado, después de que comenzó el reinado de los hombres, después que vino la ley. Entonces, esos son periodos de tiempos, unos duran 1000 años, otros 2000, otros menos, pero están enmarcados según la historia bíblica. En la primera dispensación fue en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva eran inocentes, no tenían pecado, eran puros, tenían un conocimiento santo, no tenían sangre como nosotros, sino que su sangre era una pulsación de luz. Ellos eran seres iluminados. Por eso Jesús, cuando resucita, ya viene en un cuerpo resucitado. Por eso hay que entender qué es resurrección. Es revivir algo que estaba muerto. Ese era el cuerpo de Adán. El segundo Adán es Jesucristo. Jesucristo resucita el cuerpo en el cuerpo antiguo que era de Adán, en el que era sin pecado, sin mácula, el cuerpo que no tenía sangre y la carne de él era diferente porque él traspasaba paredes.
Él aparecía y desaparecía, volaba, Él voló para irse para el cielo. Jesús rescató, redimió la nueva generación, la nueva raza humana, o ya no seríamos prácticamente humanos, sino que seríamos como los ángeles. ¿Recuerdan esa parte cuando a Jesús le hicieron una pregunta a los saduceos, cuando hablaban de que ellos no, los saduceos eran una secta religiosa judía, que era como, los fariseos era otra secta y los saduceos era otra. Pues los fariseos eran los que más estaban acorde con la ley, pero los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Entonces le decían a Jesús, le pusieron este ejemplo: como la ley dice que si se muere el marido de una mujer y no tiene hijo, entonces el hermano siguiente se casa con ella para que le haga descendencia al hermano que murió. Entonces le llegaron con este cuento, le dijeron: bueno, Señor Jesús, si la resurrección existe, entonces, si una mujer tiene su marido y se muere y su hermano se casa y también se muere ese hermano y luego y así 7 hermanos, entonces en el cielo, ¿de quién será mujer? Y Jesús le dice: erran porque no conocen las escrituras. Ustedes ignoran las escrituras. En el cielo ni se casa ni se dan en casamiento, porque serán iguales que los ángeles. O sea que cuando Jesús resucitó en un cuerpo semejante al de un ángel. No tenía esa sangre ni tampoco esa carne humana. Igual, pues el Señor había derramado toda su santa sangre por nosotros. Entonces, ese Adán estaban en el tiempo de la inocencia, luego vino el tiempo de la conciencia. Voy a tomar un momentico en esta introducción para poder explicar un poquito el Apocalipsis, porque es un tema bastante complejo, pero muy bonito de aprender. Es necesario que aprendamos doctrina para tener conocimiento real, porque muchas veces, la verdad, yo no sé predicar emocionalmente. Me disculpan, hay que decirle: hermano, usted, no, yo enseño doctrina, Biblia, para que la gente tenga que aprender, porque hacerlos llorar, hermano, yo los puedo hacer llorar acá, yo soy experto en dramas, yo puedo actuar, de hecho hice una técnica en teatro, pero no me gusta porque en mi estilo o la forma que el Señor me usa para enseñar es la Biblia, enseñar doctrina, que ustedes sepan la razón de por qué razón somos realmente cristianos, por qué somos creyentes, de dónde venimos, qué estamos haciendo y para dónde vamos. Entonces, la conciencia es el prefijo con, es de contener ciencia. Antes Adán y Eva no tenían el conocimiento de lo bueno y de lo malo, ahí vino la conciencia. Por eso todo el mundo habla de la conciencia. Es que usted no tiene conciencia. Conciencia es conocimiento, ¿sí? Contener conocimiento, es una vasija con conocimiento. Cuando dicen sin conciencia es porque no tiene conocimiento. Después de la caída de Adán viene el tiempo de la conciencia, esa dispensación hasta Noé, cuando ya viene el diluvio. Después de ese diluvio comienza el gobierno humano, cuando es Nimrod, un rey pagano, que el que creó Babilonia, comenzó con el reinado humano sobre la tierra, o sea que comenzaron a haber reyes y cosas así. Después de Noé hasta Abraham, comenzó la promesa que Dios, ahí fue cuando Dios introdujo la promesa de Dios aquí a la tierra, que quería formar un pueblo diferente a los demás. Los demás pueblos eran paganos, eran adoradores de diferentes dioses, sí, eran politeístas, y Dios vino e introdujo una doctrina monoteísta, un solo Dios verdadero. De ahí nació esa doctrina que hoy en día tenemos. En el tiempo de Abraham comenzó la promesa, y esa promesa se ha mantenido, y somos testigos de que esa promesa existe porque Israel existe, y están en guerra y no lo han desbaratado, ahí están, esa promesa permanece firme. La quinta dispensación comienza desde la ley del tiempo de Moisés. Ahí sí es cuando Dios introduce al mundo por primera vez las reglas celestiales, que son la ley y los mandamientos, que la gente los tomó de una manera como una barrera para poder ser libres. Ya la gente no se considera libres en su conciencia, porque la conciencia comenzó a tener un manejo de racionamiento totalmente contrario a lo que el deseo del cuerpo quiere. Entonces la gente no le gustó la ley, y de hecho a nosotros casi no nos gustan los mandamientos de Dios, porque nuestros deseos son contrarios a lo que Dios quiere. El apóstol San Pablo decía: desgraciado de mí, que lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces es como algo que contradice lo que somos naturalmente. Ahí es donde comienza la lucha del espíritu y la carne. La sexta dispensación es la gracia. Esta comienza desde Jesús, desde el momento del Pentecostés hasta el presente. Esta es la sexta dispensación. Estamos en ese tiempo de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el tiempo donde Dios nos da a nosotros la capacidad de decir: Señor, me arrepiento, perdóneme, y plum, estamos perdonados y ya nos salvamos, ¿sí? Pero ese tiempo se va a acabar. Va a llegar un tiempo donde la gracia, la gente ya no va a poder hacer eso.
la gente va a tener que pagar con su vida para poder ser salvos en medio de la tribulación. Entonces, la gracia tiene un límite. Y la sexta dispensación es después del arrebatamiento hasta el reinado milenial de Cristo. Ya comienza esa dispensación que hay dentro de la tribulación, el juicio de las naciones, el reinado milenial, hasta el juicio final. Ahora, la iglesia, a partir del tiempo de la gracia, comenzó también a tener sus propias dispensaciones. La iglesia ya en Cristo, después de Jesús, comenzó la iglesia de Éfeso, fundada por el apóstol San Pablo, del año 30 después de Cristo hasta el año 100. Sí, ahí en Apocalipsis 2:4 lo puede encontrar. La iglesia de Esmirna. Ahora, por decir Éfeso, ¿qué es la iglesia de Éfeso? Bueno, ahí en ese tiempo era una ciudad, un territorio, pero espiritualmente hablando, era un estilo de vida espiritual, un estilo de vida religioso. ¿Sí? Aquí se denomina de esa manera según la Biblia. Por decir, en este tiempo nuestro estilo es Pentecostés. En ese tiempo de pronto el Pentecostés de ellos era diferente. Nosotros decimos somos Pentecostés, pero hay iglesias que no son Pentecostés, otras son presbiterianas, bautistas, ¿sí? Entonces, en nuestro tiempo es diferente. Pero este estilo de iglesia duró del 30 a los 100 años después de Cristo. Esmirna, de los 100 al 313 después de Cristo. Pérgamo, del 313 al 600. Tiatira, del 600 al 1500. Sardis, del 1500 al 1700. Filadelfia, del 1700 al 1900. Más o menos cuando ya comenzaba la Primera Guerra Mundial. Y la Odisea, del 1900 hasta hoy que estamos predicando. Es de la iglesia de la Odisea, que terminará en el arrebatamiento también. La Odisea viene del griego laos. Esto significa pueblo o muchedumbre, y de la palabra dike, que significa derecho, que se traduce perfectamente a derecho de la muchedumbre o derechos humanos. Increíble, ¿no? Que eso signifique la Odisea, derechos humanos. Y hoy en día la iglesia se ha vuelto una iglesia como más de la parte de lo sociable, lo humanitario, pero casi no se está... La iglesia de hoy en día casi no es tan espiritual como antes. La iglesia de hoy en día es una iglesia muy superficial. ¿Qué son los derechos humanos? Un conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. La iglesia hoy en día busca eso, ser digna, vivir cómodamente, y pues eso no está mal, pero se ha desenfocado realmente lo que es importante, que es la justicia, como dijo Jesús en Mateo 23, y la misericordia. La iglesia hoy en día no es misericordiosa y no es justa. La iglesia hoy en día es una iglesia prácticamente que adúltera. Es una iglesia que no es celosa, es una iglesia pobre. Bueno, vamos a seguir desarrollando, que eso lo dice el mismo Dios ahí en Apocalipsis. Apocalipsis dice, el verbo nos habla y nos confirma sus designios. Apocalipsis 3:14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de toda creación de Dios, dice esto. ¿Quién dice esto? Jesús. Jesús dice eso. Jesús. Oh santo y maravilloso Jesús. ¿Cuánto sienten la presencia de Dios? El verbo. Hemos dejado, no lo digo por ustedes hermanos presentes, lo digo por la iglesia general. Cristo le habla a toda la iglesia a nivel del mundo, porque la iglesia de Cristo es a nivel mundial. La iglesia como tal, de la cual nosotros hacemos parte, está en esas condiciones. Jesús pide resultados. Y Apocalipsis 3:15, ¿en qué estado está la iglesia de estos tiempos? Yo esto lo quiero enseñar para que nos fijemos nosotros como creyentes a qué iglesia y a qué dispensación pertenecemos, y para que podamos desarrollar y podamos de pronto sumergirnos un poco en nuestra forma de ser cristianos y decir cómo podemos mejorar, cómo Dios nos orienta para llegar a ser la iglesia que Él necesita que seamos, según sus evangelios. No para entristecernos, no para autojuzgarnos de alguna manera, sino para abrir los ojos. Y eso es lo que Jesús quiere, ver nuestros resultados. Entonces nosotros podamos decir qué resultados estamos dando como creyentes, como iglesia, o qué si vale la pena el resultado que yo estoy dando como árbol, si mi fruto realmente estoy dando fruto, o soy un árbol vano al que le tienen el hacha puesta en el tronco. 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
La tibieza es como cuando usted y yo sacamos un alimento de una nevera y la calentamos y está de pronto congelada y creemos que está muy caliente y apenas echa humo por fuera. Y uno dice, no, ya está caliente ese tamal. ¿A quién le ha pasado que ha calentado un tamal y apenas echa humo esa hoja y usted lo abre y echa humo, pero usted le mete la cuchara en el centro y está frío y uno le da como rebote? Y no, este tamal está feo. A mí me ha pasado, una yaca, un tamal. Eso es lo que es tibio, en parte caliente, en parte frío. Y esa mezcla de las dos da náuseas, a uno le quita el apetito, realmente lo quita. O le toca uno desbaratar ese tamal y lo calentar otra vez. Nuestras obras están tibias como iglesia de los últimos tiempos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La boca de Dios es la palabra. O sea que no estamos siendo aprobados. No estamos siendo aprobados por su palabra. Estamos fuera de su palabra, no estamos dentro de su palabra, no enmarcamos, o sea, no encajamos en la palabra de Dios. La iglesia de estos tiempos no encaja. Cada que una iglesia crece tanto, entre más crece hay más multitud, la gente es más arrogante. Los miembros más pudientes no saludan a los más pobres, y los de estrato medio se tratan de relacionar con ambos como para tener como una estabilidad eclesiosocial. Y de pronto en las iglesias grandes hacen grupos de negocios, hacen ministerios de no sé qué, donde solamente se involucran algunos y no comparten con nosotros. Bueno, eso es dentro de la iglesia. Ahora, fuera de la iglesia, hay hermanos que no saludan a nadie por fuera, a un pecador. De hecho, hay reverendos que no saludan a nadie, que tienen que, para recibirlo en su oficina, tienen que pedir cita. Soy testigo de eso. Pedir cita para dar un consejo de un matrimonio, cuando en el momento de que la persona lo pide por ahí con lágrimas en los ojos, porque en ese momento necesita tomar una decisión, tiene que ser ya. No venga dentro de 15 días, dentro de 15 días el hermano o la hermana ya se ha divorciado, ya se han dado por la trompa, ya se han repartido los chinos, la plata, ya no asisten a la cita y el pastor esperando, no, pero el hermanito aquel no vino y por eso es que no se les concede cita. Ya se acabó todo. Jesús vino, fue a servir y no a ser servido. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. El santo, el rey, el Dios de los cielos le lavó los pies a sus discípulos. Pedro decía, no, Señor, no haga eso. Y Jesús dijo, si usted nos deja que yo le lave sus pies, no entrará al reino de Dios. Y ahí es cuando ustedes saben que Pedro dijo, no, pues entonces báñeme todo. Jesús era muy humilde, ¿sí? Aquí quiero reiterar, es la humildad de Jesús. Entonces la iglesia de hoy en día se ha vuelto una iglesia que se ha trastornado en cosas del mundo. Quiere encajar en el mundo, quiere que el mundo, simpatizarle al mundo a través de tantas cosas como el entretenimiento, los actos protocolarios en reuniones seculares, pero se han olvidado de ganar almas, ¿sí? De ganar almas. De hecho, hay iglesias o misiones donde no dejan que un hermano entre porque tiene el bigote muy largo, otros que porque tantos peros que ponen, cuando realmente el evangelio de Cristo no es para eso. El evangelio de Cristo es para que las personas se arrepientan, se conviertan y vivan una vida santa y agradable delante de Dios. Jesús nos pide resultados de la definición de tibio: que se comporta con indiferencia o se muestra poco fervoroso o poco afectuoso. Nosotros, eso es como si uno lo estuvieras dibujando, estas palabras, que se comporta indiferente. Vean, hermanos, uno sale de un culto con la cara de querer de pronto saludar a todos los hermanos, y hay gente que tiene la costumbre de que lo vea uno y se hace que no, yo me voy por aquí, que no me toque, aquella tampoco, no me junto con la chud. Hay gente así, hermanos. Entonces la gente carece de humildad y sencillez, carece de tener un espíritu, un alma esbelta, pura, sin tener diferencias o parcialidad con las personas, o sea, preferencias. No es que yo saludo a los de mi rosca, a los demás, yo no sé quiénes son, les da pena relacionarse con los demás. Eso es ser tibio, que se comporta con indiferencia o se muestra poco fervoroso. Hoy llega uno a cualquier iglesia a cantar, a tocar, y llega uno y ¿quién vive? Va a salir una viejita, grita, y los otros así, no gritan, poco fervorosos, no tienen fuego, están apagados, poco fervorosos o poco afectuosos. Los hermanos llegan y no, con una arrogancia, apenas le hace aquí las arruguitas en la frente. Pastores que no saludan,
Tampoco, en vez de, al menos haga como un político, al menos. Dios le bendiga, hermano, bendiciones. Eso es, como que sean esbeltos. ¿Sí? Claro que si no es su estilo, por lo menos buenas tardes, buenos días. Depende de su estilo, pero salude, hermano, salude que no se van a caer las muelas. Sí, no, seguro. Hay que saludar, hermanos. La iglesia hoy en día es así, poco afectuosos. No nos conmovemos con nada. Así como dijo el de la canción por ahí, ni llorando me conmueve. Hay una canción que dice así, ni llorando me conmueve. Y ya estamos así en ese punto de pobreza espiritual. Y decimos somos espirituales que porque hacemos un ayuno. Y es que ahí es donde está el problema. El problema y como la equivocación en el concepto de ser espirituales. ¿Qué es ser espiritual? Realmente, ¿qué es ser espiritual? Dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ser espiritual es ser libre. Sencillísimo como es. Libre de la pena, libre de la vergüenza, libre de complejos. No, es que yo soy el niño consentido de la casa y yo soy el que solamente saluda a mi mamá. Chino maleducado. Es la niña bonita que piensa que porque le van a saludar ya le van a decir que es la novia. Son arrogantes. Los jóvenes de hoy en día son muy arrogantes. Pero nosotros los padres les damos el mal ejemplo. No les enseñamos a ser personas libres en el espíritu. Ahora, el hecho de que seamos libres no quiere decir que seamos demasiado confiados. Ahora, ser libres tampoco significa que seamos libertinos, ¿sí? Usar de libertinaje. O sea, el libertinaje es la libertad en un extremo. Llevarla a una exageración. Que porque yo soy libre, entonces yo puedo hacer lo que a mí me parece. No, siempre manteniendo las medidas del respeto y la distancia de cada persona, porque toda persona no se puede tratar de la misma manera. Hay personas que le permiten a uno llegar más, hay otros que escasamente uno los puede sobrellevar. Y hay que aprender a manejar eso. Y eso realmente es ser espiritual. Yo no puedo ser confianzudo con todo el mundo como con las personas que ya les tengo confianza, ¿sí? Tengo que saber manejar esas situaciones. Eso es ser espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Que cuando usted leyó la palabra de Dios, lo hizo con reverencia. Que cuando usted oró, lo hizo con fe. Que usted, aunque a pesar de los problemas y las enfermedades, usted dice, yo estoy enfermo, yo sé que en cualquier momento de pronto me muero. Pero ser espiritual es decir, si me muero feliz porque estoy en Cristo. Así de sencillo. Yo he tenido que pasar estos días por muchas cosas de salud. Y por eso lo digo, porque a rato es angustiarme y digo, no, pues si me voy a morir, ¿cuál es el afán? Y dijo, ahí sí me le di como más entendimiento al versículo del apóstol San Pablo cuando habla, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí es cuando uno realmente es espiritual. La iglesia ha dejado de ser espiritual porque nos hemos vuelto arrogantes, nos hemos vuelto indiferentes, poco fervorosos, que cuando alguien diga, gloria a Dios, usted dice, amén. ¿Qué me interesa lo que piensa el otro? Yo he tenido experiencias donde a mí me daba pena de pronto decir, gloria a Dios, aleluya, o orar, o déjame ministrar por el Espíritu Santo, pero cuando alguien espiritual decía amén, y yo sentía ese choque de poder en mi cuerpo, decía, uy, y él no le estaba poniendo cuidado a nadie. Dije, no, es que cada cual invita al Señor a su corazón con su disposición y su libertad en el Espíritu. Así de sencillo. Y el Evangelio es más sencillo de lo que nosotros a veces le ponemos esa carga, ese límite. 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia a nivel general cree que es una iglesia muy ungida, y de hecho ya le está pasando la mañita, que para todo era el ungido del Señor, que la unción fresca del Espíritu Santo, que reciban ustedes una unción, hermanos, ahí donde están. Si la unción de Dios es el Espíritu Santo, el sello de Dios, la unción significa untar de aceite, nos ungían o untar. En este caso, en el Antiguo Testamento untaban con aceite para determinada tarea. Si ungían por lo menos a David, lo ungieron para ser rey, a Samuel para ser profeta, sucesivamente. A nosotros el Señor nos ungió como hijos de Dios, hijos del reino por el Espíritu Santo. No necesitamos ninguna otra unción que doble porción de la unción, y la palabra dice doble porción de su espíritu. Yo dije, pero si dice así, me puse a buscar doble porción de su espíritu. El Nuevo Testamento habla de la llenura del Espíritu Santo, no habla de la unción como hablan algunos que enseñan esa doctrina. Habla de la llenura del Espíritu. Y nos hacen creer que la llenura del Espíritu es esa unción le dicen sobrenatural, porque realmente no es que sea sobrenatural. En la Biblia, en los santos, se refiere a lo que es divino. Yo no uso la palabra sobrenatural, cada cual tiene sus conceptos y allá. Pero yo, en cuanto a las cosas divinas, les hablo divinas, celestiales.
¿sí? Porque Dios está más arriba de lo sobrenatural. Esto de lo sobrenatural lo usan, este lenguaje lo usan el esoterismo. Yo por eso no lo uso. Cada cual tiene su forma de ver ese punto, ¿no? Yo mi forma de verlo es divino. Jesús le dijo a Nicodemo: si tú no crees en las cosas terrenales que le he explicado, ¿cómo será si le explico las celestiales? No le dijo sobrenaturales, le dijo celestiales, del cielo. Y allá es donde viene nuestro conocimiento y el poder de Dios que nos da. Hay cosas que nos hacen a nosotros como iglesia empobrecer, y es precisamente la riqueza intelectual, social, familiar, económico, y la peor de todas, lo eclesiástico. Voy a explicar así rapidito. La riqueza, la gente está bien que tenga riqueza, pero se va en ego, se crecen en el ego. Lo que estaba explicando al principio, hay gente que es pudiente en las iglesias, no solamente de dinero, sino en riqueza intelectual. Y entonces los ricos no se juntan con los pobres, siendo de la misma iglesia. Ustedes lo pueden conocer en algún momento de sus vidas. También la riqueza intelectual, hay gente que es estudiada y también tienen un ego grande, creen que todo lo saben, que todo lo entienden. Aquellos que tienen riqueza social, que yo soy el gobernador, que yo soy el alcalde, que yo soy el hijo del primo del candidato, etcétera, ¿sí? Familiar, no, es que yo soy el hijo del ex gobernador, del expresidente, y que yo soy el más importante en la iglesia porque yo tengo me acuerdo de un concejal que había en una iglesia, el pastor que estaba predicando, estaba dándonos una clase de teología y dijo: bueno, vamos a subir de estrato, el concejal. Yo dije: este viejo sí anda más desestratado que yo. Subir de estrato en una iglesia, no se puede hablar de estrato en una iglesia, porque es que es un pueblo, uno solo. Ahora, que hay unos que tienen honra y cada uno se va ganando su honra, su respeto, eso se lo gana a la medida que trata a la gente, así como dice la palabra, así como quiere que hagan con uno, haga también con los otros. Al hijo del concejal lo ponían a predicar, ponían a participar en casi en todos los eventos. A los otros niños, eso es lo que acaba las iglesias. Las iglesias están por el suelo por causa de esa indiferencia. Bueno, la peor de todo es el eclesiástico. Yo soy el hijo del pastor, yo soy el hijo del reverendo, yo soy el hijo del líder, yo soy el de la alabanza, yo soy el predicador. No, es que yo soy el predicador, hermanos. Usted se me sujeta, hermanos, porque yo soy la autoridad. Cuando un pastor me habla de que yo tengo que sujetarme como autoridad terrenal, yo ya tengo mis sospechas. Porque mire, ¿sabe qué? Es tan difícil que mi mujer se me sujete. Es arrecho hacer que la mujer se le sujete a uno. Que los hijos le hagan caso a uno. A veces le hacen caso de buena manera, a veces de mala gana. Como para yo decirle a otro hermano: hermano, sujéteseme. Eso no va, no cuadra, porque es que es imposible. Si una persona, como en el caso de lo que son conductos regulares en la iglesia, el hermano que es líder, que cumple una función, gloria a Dios, está sujeto por su corazón en el servicio al Señor. El que está a cargo como pastor o como líder, también está sujeto a la obra del Señor. Por lo tanto, se tienen que amar los unos a los otros según su función, sin ir a lastimarse, sin ir a ofenderse, sino que apoyándose como un solo cuerpo. De esa manera es que debe funcionar la iglesia. No sometiendo a los hermanos: es que usted tiene, hermano, que dar, usted, hermano, usted tiene que hacer, hermanos, que usted tiene que rendirme pleitesía. Nada de eso. Y aunque a ustedes les parezca que no han visto de pronto un caso de eso, hermano, yo sí los he visto. Y sabe que lo que más me destroza a mí en el alma, lo que llevo de cristiano, es el maltrato de muchos líderes. No solamente conmigo, lo he visto generalmente. Esta iglesia desconoce toda su realidad espiritual, lo que estábamos hablando. Y esto es una necesidad que Jesús nos muestra, porque la iglesia no sabe nada de este tema. La iglesia no sabe que tiene necesidad. Como vuelvo y digo, no es que pongan todos tristes, hermanos. Hablo a nivel general de la iglesia, a nivel del mundo. La iglesia cree que no tiene necesidad porque tiene grandes templos, tiene televisiones, emisoras, grupos grandísimos de música, músicos. Cree que lo tienen todo, pero realmente eso es interno de la iglesia. Jesús decía: si usted prende una lámpara, no la va a poner debajo de un almud, o sea, de un balde, sino que la pone en lo más alto para que alumbre y dé luz. ¿Y sabe qué ocurre hoy en día con la iglesia? Estamos encerrados aquí en 4 paredes. No salimos a hacer luz en medio de las tinieblas. Nos da miedo. Nos creamos una mente débil, que si estoy en medio de inconversos me contamino. Por eso el Señor dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. La iglesia es muy débil espiritualmente hablando, precisamente porque no sabe qué es ser espiritual. Cuando entendamos qué es ser espiritual, realmente somos fuertes. Y ser espiritual no es solamente estar en un ayuno, en oración todo el tiempo,
Eso es parte de nuestra fortaleza espiritual. Pero ser espirituales es ser libres de todo complejo, libres de toda ironía, libres de todo punto de vista o de toda crítica, y sobre todo de toda autocrítica de nosotros mismos. Que nosotros mismos seamos conscientes de qué realmente somos y quiénes somos delante de Dios, para poder ofrecer la luz en medio de tantas personas que realmente necesitan un ejemplo vivo y presente de alguien que sea hijo de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Miren, hermanos, pareciera que esto fuera algo como simple quizá, o muy repetitivo, pero yo estoy entendiendo que si no aplico todas estas cosas en mi vida, yo sería más pobre de lo que soy aún, porque la doctrina que yo aprendí al principio tan religiosa, duré tantos años en la pobreza y en la mediocridad, tanto espiritual, laboral, familiar y en mi vida personal. No progresé, hermanos, no progresé en ningún sentido, porque yo pensé tantas cosas, dejé de hacer tantas cosas porque creí que la espiritualidad era otra cosa, que con el tiempo me vine a dar cuenta que estaba fracasando en mi vida en todos los aspectos. Le enseñan a uno, lo tienen ahí lo tienen ahí. Todo el mundo progresa menos uno, y uno dice, no, pero si yo soy fiel a lo que dice la palabra. Cuando uno se da cuenta, uno no está siendo fiel a la palabra, sino a los hombres. Actúa uno para agradar al pastor, a la pastora, a los hermanos, a los líderes, de pronto a uno, hasta a su esposa, a sus hijos, para que lo miren a uno, que uno sí es. Cuando uno se da cuenta verdaderamente de los frutos, uno no tiene nada. Pero cuando uno comienza a entender realmente qué es la palabra de Dios, es libertad, es vida, uno se sale de ese hueco tan lleno de lo mismo de siempre, y uno comienza a vivir más en paz, más tranquilo, como que se libera uno de todas las cargas, porque Jesús dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque ligera es mi yugo, o sea, ligera es la carga del Señor, es ligera. Pero yo antes la sentía más pesada. Ser creyente y ser religioso era para mí una carga, no porque no me gustaran las cosas de Dios, sino porque me eran difíciles vivir así como yo pensaba, como me habían enseñado. Pero cuando Jesús dice que ligera, o sea, ligera significa liviana, eso es ligero, liviana. Nosotros pensamos que ligero es rápido, no, liviano, eso es ser ligero. Entonces, si la carga del Señor es liviana, ¿por qué vivo tan así, tan oprimido y reprimido y tan lleno de complejos? Y ahí fue cuando Dios me comenzó a iluminar y a predicar, y comencé a predicar de esta manera hasta el punto que me dijeron cosas de mi predicación. Entonces, la iglesia de Cristo no conoce realmente su propia necesidad. Vamos a desglosar este pedacito así rápido. Desventurado, que causa o conlleva a gran dolor o sufrimiento. ¿A quiénes? A todos de su alrededor, comenzando por ti mismo. Cuando uno es desventurado, es lo contrario de bienaventurado. Uno trae gran dolor o sufrimiento a todos, comenzando por uno mismo. Por eso la palabra de Dios nos da seguridad cuando hay libertad. 2. Miserable, que vive en un estado de pobreza extrema, que es muy desgraciado e infeliz. Desgraciado es lo contrario de la gracia. El prefijo des es que no tiene gracia. Aunque la iglesia haya aceptado la gracia, no vive en ella. E infeliz, dice la definición, esto es del diccionario, no tiene felicidad. 3. Pobre. Según el diccionario dice que pobre, que no tiene lo necesario para vivir, o que lo tiene en escasez. Segunda definición, que es escaso. Tan religiosos y tan pobre mentalmente que uno se destruye internamente, hermano. 4. Ciego, que no puede ver por estar privado de sentido de la vista. Que no es capaz, segunda definición, y esta es bonita, dice que no es capaz. No ser capaz es cuando uno quiere y no alcanza, o no le alcanzan las fuerzas. Que no es capaz de percibir, comprender o darse cuenta de una cosa que es patente y manifiesta. Aunque las cosas son palpables y se manifiestan delante de nosotros, no somos capaces de alcanzarlas. Desnudo, que carece de lo que le cubre o de adornos. Esto también se puede aplicar a lo espiritual, que estamos muy pocos en santidad, que no tenemos la cobertura de la bendición de nuestro Dios, no nos cubre su bendición. Y eso que somos hijos de Dios. Y hay algo que hay que entender, iglesia, y es lo siguiente: la iglesia, aunque es iglesia, tenemos un Dios que es justo. Y la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma.
por más evangélico que seamos, si no trabajamos, si no hacemos las cosas como deben ser, no adquirimos las cosas. Nadie nos va a regalar, nadie nos va a dar nada. Nada es gratis en este mundo. Entonces hay que conseguir las cosas al precio de trabajar. Entonces, ¿qué nos aconseja el Señor? Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí ya el Señor comienza a darnos otra forma, la solución. Aquí el Señor nos está comenzando a dar la solución de toda esta situación. Dice: compra oro. Esto representa lo divino, buscar lo divino, lo divino. Vea, lo divino no solamente se busca en ayuno y oración. ¿Sabe dónde se busca también lo divino? En hacer el bien al prójimo. Ahí es donde más se encuentra lo divino, en hacer el bien al prójimo. Segundo, vestiduras blancas, santidad. Y la santidad comienza, yo entendí algo, la santidad no comienza solamente con hacer de pronto la Santa Cena. La santidad comienza cuando uno es honesto con uno mismo, cuando uno es íntegro con uno mismo, cuando uno realmente se descubre a uno mismo, ahí comienza la santidad. La santidad comienza cuando uno reconoce quién es uno delante de Dios. Ahí comienza la santidad, porque ahí comienza la fe. Según su medida de fe, así es su santidad. Parece algo sencillo, pero si usted le pone cabeza, en un momento difícil de su vida, esto lo va a salvar. Cuando usted es honesto consigo mismo internamente y muestra su debilidad delante de Dios y se muestra tal como es delante de Dios, comienza la santidad, porque usted comienza a ser puro, y la santidad es eso, pureza. Confiesa su pecado delante de su Dios, su transgresión, o sencillamente, si no es tan pecador, muestra realmente quién es usted delante de Dios, como para que el Señor lo sondee. Se sondea usted delante del Señor. El Espíritu Santo es especialista en sondear. Él sondea lo más profundo del corazón de Dios. Unge tus ojos para poder ver con atención la voluntad de Dios. Dice que ungir, el colirio son gotas, son unas goticas que ayudan a que aclare la vista de las personas. Como cuando uno está bien lagañoso, uno echa unas goticas y eso le despeja la vista a uno. Eso es colirio. Abramos nuestros ojos del entendimiento. Pero ¿qué es ver? ¿Qué es ver? ¿Cómo se hace para ver en el Espíritu? Vale, cuidado a esto, hermanos, que esto es bien importante. Si ustedes quieren ver en el Espíritu, es poder hacer o entender o aceptar la voluntad de Dios. Nadie puede ver el propósito de Dios si primero no acepta su voluntad. Hay gente que grita en los escenarios donde dicen: viva por el Espíritu, camine por el Espíritu, salte por el Espíritu, voy en el Espíritu. Hermano, usted puede ir en el Espíritu que quiera, pero si usted no hace la voluntad de Dios, usted no va con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se sujeta al profeta, y el profeta primero se sujeta a Dios. De lo contrario, el Espíritu no se le sujeta a ningún profeta, porque en el Antiguo Testamento, donde habla de eso, habla de que había falsos profetas, gente que se quiere que Dios se le sujete a ellos, pero ellos no se le sujetan a Dios, y así no funciona. Si la iglesia quiere conocer realmente qué es ver en el Espíritu, no necesita ayunar 40 días, sencillamente acepte la voluntad de Dios, no es más. Acepte la voluntad de Dios y usted ya puede ver en el Espíritu, porque usted entra a su río. Esa palabra su río suena maravillosamente espiritual, pero si usted no acepta la voluntad de Dios, no puede sumergirse en ningún agua, en ningún río del Espíritu. Uno puede invocar a Dios y tener momentos aquí en el culto de gloria, hasta salirle aceite por las manos y escarcha y no sé, bueno, lo que quiera usted. Son momentos, pero no está en ningún río. Sale de acá y si vino hoy, digamos, el marido y la mujer no, que estaban peleados, llega allá y siguen peleando. A no ser que haya verdad, con una mente sabia, a reconquistar a esa persona. Pero realmente andar en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios. El Padre le decía en el día del bautismo de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque Jesús andaba en el Espíritu, complacía al Padre. Entonces, esos son los misterios de la palabra de Dios, lo que Dios quiere que su iglesia la Odisea, la iglesia de estos tiempos, entienda. Cosas sencillas que no pueden ver, que no son capaces de ver. Que no son capaces de ver porque su arrogancia, su soberbia intelectual, su esquema religioso no les permite ver la gracia de su palabra, la profundidad
el verdadero propósito de qué es la palabra de Dios, qué es la vida que hay en ella, qué clase de seres humanos o qué clase de seres son los hijos de Dios. Y si usted cada día no entiende que cada día que pasa deja de ser humano para convertirse en un ser celestial, todavía no entiende la gracia, todavía no entiende el Espíritu. Cada día que pasa yo me considero menos humano. Cada día que pasa yo me considero cada día más hijo de Dios, más cerca al molde celestial, más cerca a mi verdadera naturaleza, cada vez más cerca a la redención que Cristo me ha dado, porque dice que creceremos hasta la estatura de Cristo. Todos los días es un crecimiento en desarrollo a Cristo. Dios no tolera. La palabra tolerancia es cierta maleabilidad de un metal o de cualquier cosa, pero Dios no tolera el pecado, Dios no tolera, Él castiga. Él dice ahí que Él castiga a los que Él ama. Él no tolera nada de eso. Ahora, la palabra que nos han querido inculcar es tolerar, pero realmente Dios dice la paciencia. No se puede cambiar la paciencia por el tolerar. No se puede cambiar. Dios nos tiene paciencia, pero no nos tolera. Nunca nos tolera nada indebido. Él castiga. Está en Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y le está hablando a la iglesia. Y le está hablando a la iglesia. No le está hablando a los impíos, ni a los inconversos, ni a cosas parecidas. Le está hablando a la iglesia. Arrepiéntete. Sea celoso y arrepiéntete. No celos de mujer ni de hombre, sino ese celo, no de estar peleando con otro por doctrina, no, sino ese celo interno. Ese celo interno de que yo soy un hijo de Dios y que debo conservar toda esta doctrina en mi vida, aplicándola para agradar al Señor. Y no solamente para agradar al Señor, sino que en beneficio yo pueda vivir en paz, en la gloria y la presencia de Dios, que ahorita nos lo va a confirmar el Señor. Dice, celosos de nuestra alma. Nuestra alma, hay que ser celosos de nuestra alma, no dejarla contaminar, no dejarla ensuciar, hay que arrepentirnos. Ustedes saben muy bien, esta iglesia sabe muy bien que arrepentirse es cambiar de mentalidad o dejar de ir por un camino y volverse, según la definición hebrea, que si vamos por el mal camino, devolvernos hacia el origen de las cosas para andar por el buen camino. Que nos arrepintamos, cambiar de mentalidad. En el Apocalipsis 3:20 dice, la iglesia no oye la voz de Dios, tiene la puerta cerrada, aunque tomen la cena, no cenan con Cristo. Y ya está en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y está hablando a la iglesia, no es al pecador. Si alguno oye mi voz, o sea, que no hay nadie escuchando su voz, y abre la puerta de su corazón, me imagino yo, ¿no? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo estamos recibiendo la Santa Cena del Señor? O sea que mucha iglesia, ahí dice que si alguno, quiere decir que casi toda la iglesia está tomando la Cena del Señor no con la reverencia, ni con el propósito, ni con la intención de tener a Cristo en su vida, sino como un requisito eclesiástico, como por decir, no, si yo no paso van a decir que estoy en pecado, si yo no paso dejo la tradición. ¿Realmente estamos cenando con Cristo? Ahí es donde tenemos que nosotros analizarnos. El 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quien acate sus consejos vivirá eternamente en su gloria. Estos son consejos del Señor. El Señor nos va a obligar, pero si nosotros no lo hacemos, sí nos castiga. Nos castiga y es lo que debemos evitar. La iglesia de hoy en día está siendo castigada, muy castigada. El COVID-19, eso es parte para el trato de la iglesia. ¿Sí vieron cómo quedaron las iglesias después del COVID? Quedaron vacías la mayoría. Quedaron resentidas y los que eran grandes líderes, muchos no volvieron a ser líderes. Los que eran grandes adoradores ni más asomaron. Quedaron los que menos pensaban y un poco decepcionados todos. Oremos porque nuestros oídos escuchen al Espíritu Santo. Ahí en el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No le está hablando a los inconversos, no le está hablando a nadie por fuera de la iglesia, nos está hablando a nosotros. Pero ¿saben qué, hermanos? El Espíritu Santo está gozoso de alguna manera santa, de alguna manera perfecta que nadie puede comprender. ¿Por qué en medio de una iglesia como esta, de los últimos tiempos, se siente feliz?
no sé, yo siento el gozo del Señor acá, no sé si usted lo percibe, es raro, pero siento que el Espíritu Santo está feliz. Y que a pesar de que somos como somos y estamos como estamos, nos ama, pero no es un amor como uno siempre quisiera escucharlo, de que yo te amo, como decir padre a hijo o esposo a esposa, sino un amor que no lo sé describir, pero es algo que trasciende más allá de nuestra comprensión, que es puro, que aun cuando somos así, Él es dichoso de que seamos sus hijos y Él es feliz de podernos hablar a través de su palabra, de podernos dar ese mensaje. Él es feliz y gozoso, y ese gozo que Él siente, que Él nos tiene, quiere que nosotros también lo podamos sentir para que podamos comprender su amor, que Él no nos quiere castigar, que Él no nos quiere regañar, pero quiere que podamos entender, no tanto por religión ni por obligación, sino para que podamos estar en comunión, para que podamos sentir lo que Dios nos quiere hacer sentir, lo que realmente tiene para nosotros. Pero más que eso, hacernos ver realmente cuán valiosos somos para Él, cosa que escasamente podemos comprender. Dios ama a su iglesia en gran manera, Dios la ama. Y me pongo grifos aquí, sintiendo la presencia de Dios, es maravilloso. Me está haciendo sentir el Señor algo maravilloso, un amor increíble que no les puedo escribir. Pero lo único que yo puedo decir, así como que entiendo, es que Dios ama a su iglesia y que pronto viene por ella. Que escuchen las palabras del Espíritu Santo, que sientan su presencia con humildad, que Él no es un Dios que nos está juzgando a cada rato por todo lo malo que hagamos, sino que nos aconseja y nos exhorta y nos reprende y nos castiga, no por hacernos daño, sino para que podamos ser iluminados a través de su palabra y conocer realmente su amor. Y ahora entiendo en este momento por qué dice que Dios es amor. Dios no es otra cosa. Dios es amor, Dios no es otra cosa. Desafortunadamente no podemos llegar al nivel de poder comprender su amor en este cuerpo, porque nuestros pensamientos a veces están saturados de tantas cosas, nuestro corazón a veces está saturado de tantas opresiones y cosas que tenemos en nuestra vida. Pero liberémonos, seamos espirituales. Ser espiritual no es muy difícil, es más fácil y nos da gozo, realmente. Santo es el Señor. Oremos, hermanos, ponemos en pie, vamos a orar y a poner este culto en manos de nuestro Dios.